Bien, hoy estamos hablando de economía, de migración, de varios temas que también de alguna manera han marcado lo que ha sido este año 2023, la situación económica del país, que ya algunos sectores empresariales han dicho o han cambiado su perspectiva respecto a lo que se pensó podía ser un año de crecimiento. Ha sido un año donde hay una contracción importante del consumo, así lo ha dicho Consecomercio, no lo está diciendo Carlos Peñalosa, lo han dicho distintos representantes gremiales. Y hemos visto también en las redes sociales, son públicas estas imágenes, de venezolanos saliendo de nuestro país buscando oportunidades en otras latitudes, sobre todo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos que, como mencionábamos en la parte anterior con nuestra invitada María Montoya, abogada y especialista en el tema migratorio, ha venido revisando su política migratoria. Estados Unidos no se ha cerrado al tema de la migración, lo que está buscando es de alguna manera regularla, y lamentablemente en ese proceso también hemos visto cómo los migrantes han sido utilizados con fines políticos. En su momento vimos que enviaron un autobús con migrantes a la puerta de la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos, gobernadores tomar medidas también en este sentido de movilizar migrantes a otros estados. Y de alguna manera, por supuesto, es bueno analizar lo que está pasando en Estados Unidos, que es por lo menos hoy el principal destino de los venezolanos. Este tema que se ha dado en los últimos días, donde se ha planteado una agilización de estos procesos, ¿qué puede significar? Porque muchos de los que salen entienden que o percibieron que con la derogación del título 42 iba a significar que se podía entrar a Estados Unidos sin ningún tipo de problema y que se volvía a la época previa a la pandemia. Sí, hay mucha desinformación con respecto a la migración, definitivamente, y los venezolanos hemos sido presa de ello, sobre todo la población que ha decidido migrar. No tienen información de cómo funciona ni siquiera la ley del país, y esto es lamentable porque son personas jóvenes que deberían estar poniendo mano de obra en su propio país. Sí hemos visto recientemente varias declaraciones de personas allegadas al gobierno americano o que detentan cargos dentro de la política americana, donde lo primero que dicen es que la frontera sur de Estados Unidos no está abierta para la migración. Yo personalmente creo que no estuvo abierta, no está abierta ni estará abierta, porque no ha sido así históricamente. No solo porque lo diga María Montoya, podemos revisar, y en la historia de Estados Unidos esas fronteras no han estado abiertas hace muchísimo tiempo. Solo que no habíamos visto un fenómeno de esta magnitud, ¿no? Solo que no se había visto un fenómeno como este. El presidente Biden en algún momento, digamos que se flexibilizó en el tema de dejar entrar a muchísimos venezolanos, y esto incentivó de alguna forma este tipo de migración, pero ya esa parte sucedió hace casi un año, a partir del 12 de octubre del año 2022, cuando se impuso el paro humanitario, que, valga decir, también han tenido retrasos en la aceptación de venezolanos que cumplen con todos los requisitos y que tienen un patrocinante en Estados Unidos capaz económicamente de ver por estas personas durante 2 años, y tienen 8, 9, 10 meses en espera y todavía no han recibido la información de la aprobación o negativa del mismo. Eso por una parte, y por la otra también ha habido una propuesta de una agilización de trámites con respecto a la solicitud de visas de turismo para Estados Unidos, donde los tiempos de espera se minimizarían a 30 días, lo cual sería ideal, no solamente por aquellas personas que piensen irse a Estados Unidos, que seguramente las habrá por la vía de la visa de turismo y después quedarse, sino porque definitivamente hay personas que quieren ir a hacer turismo o quieren ir a abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos o que tienen familia en Estados Unidos y quieren ir a visitar. He conocido personas a raíz de mi trabajo que no han podido ir a ver a sus padres que fallecieron en Estados Unidos, hermanos, familiares cercanos, y no han podido ir porque no tienen visa o porque las citas son para dentro de 1 año o 1 año y medio. Entonces, efectivamente, sería propicio este momento si lo que se piensa realmente es trabajar por la vía regular, es decir, que aquel que quiera entrar a Estados Unidos por turismo entre con una visa sellada y que permita la estadía de manera regular, entendiendo que estamos hablando solamente de turismo. Otra de las cosas que ha sucedido... Pero para nuestro país también esto es una complicación, porque nosotros no tenemos representación diplomática hoy de Estados Unidos en Venezuela. Eso implica que hay que ir o a Brasil... a un segundo o a un tercer país, porque, por ejemplo, si quieres sacar la visa de turismo para ir a Estados Unidos y te queda bien ir a Panamá porque tienes un familiar en Panamá que te puede recibir y evitas el gasto de hospedaje,
Resulta que para entrar a Panamá necesitas una visa estampada, Ujú. ¿sí? Por poner solo un ejemplo, sí representa un problema y no desde ahora. Esto tiene bastante tiempo sucediendo en el entendido que Panamá fue el primer país de Centroamérica en imponer visa, Centroamérica y Latinoamérica en imponer visa a los venezolanos en 2018. Sí, y otro que te iba a comentar es que otra de las cosas que han sucedido es la propuesta de una ley donde se permitiera el ajuste de venezolanos en Estados Unidos ofreciendo la naturalización, es decir, obteniendo la ciudadanía tal como se hizo en su momento con la ley de ajuste cubano. Hay una propuesta para que se haga esta misma legislación con los venezolanos, pero está en estudio, es solo una propuesta que tiene miras a un futuro y que, bueno, esperaríamos que pudiera aprobarse dentro del seno del Congreso americano. ¿Cómo esto beneficiaría a la migración en Estados Unidos, la aprobación de esta ley? Poder insertarse dentro de una sociedad y realmente insertarse Ujú. laboralmente y socialmente y dejar de ser ciudadanos de segunda o de tercera, pudiendo acceder a trabajos con salarios dignos y tener una vida digna y no solamente vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir en ese país que, digamos, también es bastante complejo, el modus vivendi, que no entendemos o que no entienden sino hasta que están allí. Ahora, para ya finalizar, el tema de la migración, y a lo largo de esta entrevista lo ha abordado nuestra invitada varias veces, la desinformación es un factor que de alguna manera incide mucho en lo que estamos viendo, porque se dejan llevar o por lo que se ve en las redes sociales o por las referencias de un tercero que hizo esta travesía, ya está en el país destino y cuentas el final de la historia. ¿Cómo? Porque además también hay que entender que ponerse un poco en los zapatos del migrante, del que quiere emprender estas travesías. Eh, ¿Cómo uno se instruye de todo esto? O sea, hay que atravesar demasiados países, no vas a conocer la legislación de todos los países del camino, es decir, o cuáles son las nociones básicas, que la gente tiene que tener claro dónde buscar por lo menos las nociones básicas para emprender esta ruta dentro de los parámetros. Por supuesto, sabemos todo que para pasar el tapón del Darién es un desafío ya distinto, pero por lo menos desde el punto de vista de la información y todos los parámetros legales, ¿cómo la gente se puede enterar? Has hecho una pregunta que abre una caja de Pandora. Mm. Esa es una pregunta también que nosotros nos hacemos dentro de la consultora y además tratamos de propiciar el pensamiento crítico de los migrantes. En este momento el acceso a la información está universalizado. Así como pueden hacer estos migrantes videos atravesando el tapón de Darién o contando su experiencia, que además valga decir que la migración es un derecho consagrado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También hay mucha información validada y lo único que tienen que saber en este momento, o lo más importante a saber en este momento, es que todos los países de Centroamérica le piden visa de entrada a los venezolanos, a excepción de Colombia, que por las fronteras y por la relación histórica no la solicita. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ingreso de venezolano a todos los países que tengan rumbo para llegar a Estados Unidos le van a solicitar una visa. Si usted entra por canales irregulares, está propenso a caer en todos estos organismos no gubernamentales, como decía alguien por ponerle algún nombre, sino toda una red delictiva que pone en riesgo la vida de estas personas. Niños abandonados, tráfico sexual, delitos de índole sexual, tráfico de personas, narcotráfico, mano de obra para el narcotráfico. Esto es lo principal a saber. Si usted entra por canales irregulares, está poniendo en riesgo no solo su vida, sino de sus acompañantes, entendiendo que toda Centroamérica y Latinoamérica solicita visas para entrar, a excepción de Argentina, que está mucho más allá de donde se pretende llegar, y Colombia por ser frontera con Venezuela, porque luego Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, México solicitan visa de entrada a los venezolanos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti por la María invitación. Montoya con nosotros, abogada, también especialista en el tema migratorio. Nos toca despedir, como siempre agradeciéndoles a ustedes también que nos acompañen a través de esta señal. Recuerden que todas las entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Como siempre los invitamos a que se suscriban y que nos acompañen también a través de esa vía. Nos vamos agradeciéndoles como siempre también sus comentarios en redes sociales.